Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me han invitado aquí para que os convenza en 15 minutos de que debéis hacer una huerta. Creo que hay muchos aquí que ya la tenéis, entonces bueno, eso ya está bastante fácil. Bueno, yo os puedo hablar de la experiencia que yo tengo a nivel personal. Mi experiencia es que yo nací ya en el campo. Los mejores años de mi vida fueron pues, los primeros 8 años de mi vida que viví en el campo, y bueno, yo tuve la suerte también de que cuando yo vivía en el campo había una escuela, y en la escuela el profesor solamente quería a los niños de 6 años para arriba, entonces tuve 6 años de mi vida en los cuales pues, estuve viviendo libre, estuve aprendiendo todo lo que se hace en el campo, pues desde arar, desde la leche, la matraca del cerdo, la hierba, todo ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, a mis 4 años hice mi primer huerto, un huerto que planté pues como hacían los mayores. Yo planté también maíz, lo hice al lado del gallinero de la abuela, y bueno, nació estupendo, maravilloso, y a los pocos días pues escaparon las gallinas y me lo comieron. Entonces fue mi primera frustración, pues es un recuerdo que siempre me acuerdo de llegar y ver aquello allí destrozado. Entonces bueno, tuve dos opciones, o no volver a plantar nada, o intentar que no me lo comiese. Entonces bueno, pues con mis 4 o 5 años estaba ahí poniendo palitos y bueno, como seguí, pues ahí estoy aquí. Entonces toda la vida he tenido huerto, toda la vida con más o menos intensidad, estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, con más intensidad. Entonces bueno, yo creo que es una experiencia que todos deberíamos de tener, porque todos en el fondo, todos somos agricultores y después somos otra cosa. Lo que pasa es que algunos ejercemos y otros no ejercen. Entonces el caso es que ejerzamos todos un poquito, por lo menos para saber de dónde vienen las cosas, porque todos comemos y después somos otras cosas, entonces es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que merece tener un huerto, pues eso, por un lado, pues por comer sano, por saber de dónde vienen las cosas, por ahorro económico. Hay unos estudios que dicen que por cada 50 euros que inviertes en un huerto ahorras 500. No sé si es verdad, pero bueno. Bueno, sobre todo eso, pues, por la salud, por estar en contacto con la naturaleza, por saber que las cosas tienen sus tiempos, no es lo mismo, porque ahora estamos acostumbrados a comer de todo en todas las épocas, ¿no? Entonces es importante saber que cada cosa tiene su tiempo. Entonces hay que plantar y cosechar y comer las cosas pues cuando toca. Estamos acostumbrados a comer todo el año, y claro, al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que nos vengan las cosas de miles de kilómetros. Entonces al final tenemos una agricultura en la cual estamos introduciendo una serie de calorías exógenas que son falsas, es decir, es una agricultura falsa porque estamos metiendo calorías pues, de petróleo, a través de fertilizantes, a través de los combustibles. Estamos haciendo una media, por ejemplo, una lechuga que os compráis en un supermercado, en España hace una media de 1200 kilómetros, es decir, no tiene sentido, ¿no? Que estemos comprando lechuga, y esa lechuga a esos 1200 kilómetros, y además que no compremos cercano, porque el supermercado le interesa comprar en muchísimas juntas para todos los sitios y no le interesa estar molestándose en comprarlo cercano, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la reflexión que hago, ¿no? Yo estoy mirando un poco los datos de consumo de verduras per cápita anuales en España, y en 2023 fueron 50 kilos por persona. Es decir, que el objetivo sería que cultivéis 50 kilos cada uno por persona, o por lo menos lo más posible a eso. Pero hace 2 años era 63 kilos por persona, es decir, hemos bajado el consumo de verduras, hemos bajado el consumo de carne, hemos bajado el consumo de pescado, y hemos subido el consumo de alimentos ultraprocesados y basura. Entonces al final lo que estamos haciendo es que estamos comiendo basura, esa basura nos está matando, y luego cuando ya nos vamos matando, pues vamos al médico para que nos intente sanar o que nos vaya parcheando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una de las reflexiones que tenemos que empezar a pensar, que tenemos que comer, digamos, sano para luego estar lo más sanos posibles. Entonces, bueno, dentro de esas opciones, pues lo ideal sería iniciarse en un huerto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo ideal? Pues aprovechar un poco el espacio que uno tenga, es decir, cada uno tiene que hacer un poco lo que pueda. Mucha gente me dice, es que yo no tengo terreno. Hombre, aquí en Avilés la verdad es que tienes muchas opciones, ¿no? Por un lado, puedes comprarte una pequeña finca, igual que te compras un coche que vale 60.000 euros, hay gente que puede, pues, comprar una pequeña finca, y hay muchas fincas que se pueden comprar. Tienes pues una terraza en casa, pues no sé, por ejemplo nosotros hacemos alguna prueba, hacemos algún tomate, cultivamos alguna lechuga. Entonces,
bueno, todo eso os va a enseñar a que las plantas lleven un ciclo, que lleva un esfuerzo, que luego se valora más también cuando lo compras, ese esfuerzo que siempre estamos diciendo que una lechuga es cara, pero luego resulta que a lo mejor nos parece barato un café. Entonces, bueno, gracias a eso, pues os va a hacer, ¿no? A mí, por lo menos, desde que planto lechugas me parecen baratísimas. Todo me parece barato, todo. Es decir, yo es que ni vendiéndolo al precio final de tal es imposible. Entonces, bueno, pues eso, tenemos espacios, tenemos también los huertos estos que tenemos en los ayuntamientos, que también es una pena, ¿no? Porque yo he visto que había, nosotros a través de un canal que tenemos de YouTube, que es donde un poco nos empezamos a comunicar con la gente, pues hay mucha gente que se quejaba hace años de que no había huertos aquí, como por ejemplo los salón ingleses, ¿no? Que llevan desde la Segunda Guerra Mundial, pues hay mucha tradición, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba muy bien, se hicieron una serie de huertos en el Ayuntamiento, en Avilés, Castellón, la gente se peleaba por plantar, algunos estuvieron muy bonitos, como por ejemplo el de la Luz, Castellón, bueno, estaba muy bien, pero ahora vas y los ves abandonados, da mucha pena, ¿no? Y parece que están todos ocupados. Entonces, bueno, yo creo que también habría que hacer una gestión ahí de que no tiene sentido, ¿no? Que estemos peleando por ello y luego la gente no lo haga, pues quitarlos o... Claro, la gente se frustra, porque a nosotros nos pregunta mucha gente, y claro, dices que, joder, tú te plantas un tomate y a ti te sale, pero a mí me lo como un bicho. Bueno, es que hay que cuidarlo, hay que saber, hay que enterarse, hay que saber un poco lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, un poco lo que os llevo aquí, ¿no? Podemos hacer todas esas opciones, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues eso, hacer un cultivo sin ningún tipo de químicos, hacer un cultivo, hacer si podéis vosotros hacer vuestro propio abono. Hay que estudiar un poco las plantas, saber cuál es el ciclo de las plantas, saber un poco sentirse... A ver, yo cuando estoy en la huerta me siento como que estoy en comunión con algo superior, ¿no? Me gusta además estar solo, estar en una comunión extraña, ¿no? Entonces, tienes esa sensación, ves cómo nace una planta, cómo se va creciendo, cómo la tienes que mimar, y luego hay muchas opciones, ¿no? La gente dice, ¿qué es mejor que haga? Si hago un huerto, que haga bancales altos, que los haga bajos, tal. Yo siempre digo que lo principal es hacer algo, lo que sea. Entonces, y luego también una cosa que yo he notado es que el huerto te va queriendo, es decir, tú plantas el primer año, coges una tierra y parece que como que no te quiere, ¿no? Pero a medida que la vas trabajando, vas estando con ella, yo hablo con las plantas y esas cosas, ¿no? Me gusta verlas, por ejemplo, a mí me gusta ir a regar, pues después de trabajar, que tenemos una tienda y tal, cerramos y entonces yo me voy allí con la linterna. Pues por ejemplo, los tomates me gusta regarlos, entonces la gente me dice, ¿y por qué no pones riego automático? ¿Y tú que eres informático, por qué? Pues porque no quiero, porque precisamente lo que quiero es cada uno le tengo que dar lo que le toca. Es decir, yo los voy conociendo y entonces al que es más débil, pues lo procuro tratar mejor y sacar lo mejor de cada uno, de cada planta, ¿no? Entonces un poquito lo que voy a hacer, ¿no? Ese contacto, ¿no? Ese contacto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque ya te digo, ahora mismo estamos, muchas veces por ejemplo porque a mí la palabra sostenible y tal me molesta un poco, ¿no? Si sostenible es la agricultura de toda la vida, el ecológico es la agricultura de toda la vida, la que hacían nuestros abuelos, y luego pues ahora qué pasa, que las grandes industrias, como ven que eso vende, se han apuntado al carro de sostenible. Y claro, cuando vayáis a un supermercado y veáis que algo dice sostenible, ecológico, pues eso es mentira, porque se han pagado, cuando puedas poner una etiqueta de esas, tienes que pagar una pasta. Esa etiqueta no lo puedo poner yo, ni la puedo poner en su huerto, tienes que pagar una pasta. Entonces eso ya es mentira. Es decir, esos productos, por ejemplo en Estados Unidos, todos los productos ecológicos se cultivan en la zona de Los Ángeles, en la zona de California. Entonces, esos productos que recorren los mismos kilómetros que nosotros, tienen unos aportes, digamos, similares. Cuando comes un huevo, una gallina de estas camperas que dice que están en el campo 15 días, que es lo que les marca la ley, y lo demás está metida como las demás. Entonces, claro, al final eso no es sostenible. Por lo tanto, lo que debemos hacer es lo que vosotros cultivéis, lo que podáis cultivarlo, por lo menos por satisfacción, por aprender. Y lo que no cultivéis, pues tendríais que comprarlo pues, a productos de cercanía, a tiendas de cercanía. O sea, cada uno de nosotros tendría que tener lo que es un agricultor de cabecera. Igual que tenemos un médico de cabecera, pues tenemos un agricultor de cabecera. Y ese agricultor de cabecera es el que nos va a confiar. Esa es la gran garantía. Ni leyes, ni certificados, ni ningún tipo de control. El control sería ese, ¿no? Y eso que yo pienso que tenemos que luchar por eso. Tener un agricultor de cabecera,
es el que nos da confianza y es el que nos va a dar nuestra comida, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de eso, pues nada. Bueno, se podría estar hablando de eso 5 horas, pero es un poco resuelto. A mí me molesta mucho todo el tema este de la basura de comida que comemos. La basura de comida que comemos. Y estamos diciendo cada vez es más apagado. Vosotros que sois profesionales, pues estamos comentando aquí Darío y yo por lo Bacini, que es que básicamente o sea, lo ha dicho todo él, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha comentado. En los últimos tiempos hemos visto como muchos de los hábitos de consumo están cambiando en la sociedad y cada vez se escuchan más conceptos como kilómetro cero, consumo de proximidad, consumo responsable, alimentación ecológica, alimentación sostenible, combinarlos como queráis y añadir otros 20 más, ¿vale? Aunque bueno, este fenómeno tuvo un repunte muy grande durante la pandemia, un poco casi por obligación en la mayoría de la gente, en mucha yo creo que fue porque tuvo más tiempo también para informarse y buscar productores locales, pero no es un fenómeno que haya surgido de la nada, no surgió por la pandemia ni por un motivo puntual, yo lo veo más que es como que viene provocado por un cambio de mentalidad. ¿Sabes? Un cambio de mentalidad que se lleva gestando durante unos cuantos años, que es como una especie de oposición al modelo económico actual, ¿vale? En un montón de sentidos diferentes. Monopolios, alimentos de mala calidad, trazabilidad desconocida o en el mejor de los casos muy dudosa, deforestación, contaminación, aumento de la pobreza, aumento de las desigualdades. Hay un montón de motivos y muy diversos, cada uno tiene los suyos, que nos pueden llevar a querer luchar contra un modelo que es insostenible tanto económica como ambientalmente, ¿vale? Y que genera, es precario, es injusto con una gran parte de la población y perjudica muchísimo a la naturaleza. Y al final nosotros somos parte de la naturaleza, que parece que se nos olvida a veces, pero somos parte de ella, con lo cual si perjudica a la naturaleza a largo plazo nos acaba perjudicando a nosotros también, ¿vale? Aquí es donde yo veo que entra en juego nuestro poder como consumidores. En las urnas votamos una vez cada X tiempo y nos hacen poquito caso y de aquella manera, ¿vale? Pero la forma en que consumimos, cómo gastamos nuestro dinero, a qué proyectos decidimos, por qué proyectos decidimos apostar y apoyar, ese es un gran arma que tiene unas consecuencias sociales, económicas y ambientales muy grandes, ¿vale? Entonces mantengamos esto siempre en mente y mantengamos también que las grandes empresas son capaces de reducir drásticamente el precio de venta, pero cuando esto pasa siempre hay alguien que está pagando las consecuencias con creces, ¿vale? Está pagando eso muy caro. Puede ser el productor, la economía local, el medio ambiente o, lo que es más común, de todas las anteriores, ¿vale? Entonces, desde ahí, a título personal, considero que tanto autoconsumo como consumo ecológico y consumo de proximidad van totalmente unidas y la manera adecuada es intentar combinar las tres, ¿vale? Esto ya os digo que es una opinión personal, pero a mí, por ejemplo, el calabacín ecológico que viene de miles de kilómetros de distancia envuelto en 3 capas de film, para mí eso deja de ser ecológico por mucho que lleve un sello y por mucho que no se hayan utilizado productos químicos para producirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene consumir local, ecológico y el autoconsumo? Tiene unos beneficios ambientales, sociales y económicos, como hablábamos antes. Se contamina menos. Primero, si consumimos ecológico, porque no se utilizan productos químicos contaminantes, y si consumimos además de temporada y kilómetro cero, nos ahorramos un montón de litros de gasolina, un montón de emisiones de CO2 en todos esos transportes. Con lo que disminuyen las emisiones y también el uso de embalajes, porque todos esos viajes son un montón de embalajes que nosotros no llegamos a ver realmente. Tú ves el último de la tienda, pero todos hemos visto en el supermercado palés llenos de cajas envueltas en film,
enormemente, y esa es la última capa. O sea, cuando ha llegado ahí ya ha pasado por un montón de centros de logística donde ese paquete se ha desmontado y se ha vuelto a montar, se le ha vuelto a poner más plástico encima. Y luego te ponen allí la manzana y te dicen manzana ecológica. Sí, manzana que viene de 4.000 kilómetros y que ha pasado por 8 camiones de estos barcos y lleva consigo un montón de plástico y un montón de contaminantes, ¿vale? Suelen ser más frescos, es otra ventaja, por lo que comentábamos. O sea, bueno, nosotros se supone que estamos aquí para convenceros de que consumáis local. Yo os puedo decir, Darío, ¿a cuánto está tu puerta de...? O sea, ¿en qué radio vendes? 10 kilómetros. De Naveses a Madrid. Claro, o sea, vendemos en un radio súper cercano. Y además, puedo decir que máximo, cualquier cosa que compréis está cosechada maximísimo 24 horas antes de que la consumáis. Normalmente suele ser menos, pero máximo 24 horas. Imagínate cuántas horas lleva cosechada esa lechuga, que como comentaba él antes, viene de vete a saber dónde, ¿vale? La trazabilidad es más sencilla porque los circuitos son más cortos. Y en el caso ecológico, aquí en Asturias, sí que no tienes dudas sobre si ese productor es ecológico o demás, aparte de porque tú lo conozcas personalmente, porque en la página del COPAE, que son los que se encargan de gestionar las producciones en ecológico, se puede entrar fácilmente en la web y consultar todos los productores ecológicos que existen en Asturias. Esto es una herramienta importante también si estáis buscando dónde comprar, ¿vale? Luego, otra ventaja más, nos aseguramos de ciertos estándares en cuanto a seguridad alimentaria, derechos de los trabajadores, economía circular, porque los que somos pequeñitos, nada es basura, todo lo aprovechamos, todo lo intentamos reutilizar. Nos aseguramos de que no hay una deforestación en sitios donde están muy lejos y es muy difícil que nos enteremos y que llegue a calar en la sociedad, ¿vale? Y por último, un enriquecimiento de la economía de la zona, porque das oportunidad a los pequeños productores y hace que aumente la oferta y aumente la demanda también y el dinero se quede dentro de tu comunidad, ¿vale? Tú no le estás dando el dinero al señor Rocho, no le estás dando el dinero al dueño del Mercadona, ¿vale? O sea, al de Zara, ¿vale? Se lo estás dando a Darío, que a su vez se lo va a dar al panadero del barrio y él a su vez se crea comunidad, se crean vínculos, se crean nuevas redes sociales y se fortalecen las existentes. Y lo que comentábamos antes, se genera una economía circular que además permite que se generen nuevos puestos de trabajo. Por lo que comentaba antes, el dinero no se va fuera, se queda dentro de la comunidad, ¿vale? Y ya por último, la soberanía alimentaria, que para mí es un tema también bastante importante, y la resiliencia, ¿vale? En un mundo tan globalizado, cualquier perturbación puede poner en jaque una complicación en esa complicada cadena de distribución que hay, y esto sí que lo vimos durante la pandemia del COVID, que de repente hay desabastecimiento. Es el efecto mariposa llevado al máximo extremo, ¿vale? Es a lo que nos lleva a la máxima globalización. Pasa cualquier cosa en un punto del mundo y tú te quedas sin poder comprar comida. Luego, desventajas. La mayor desventaja que tiene, ¿vale?, es que puede resultar abrumador desde un principio. Hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento, hay muchas opciones, muchas ofertas engañosas, mucha publicidad. Se generan muchas dudas y hay una necesidad de informarse sobre criterios de calidad, éticos, ambientales y sociales que requieren un esfuerzo inicial por parte de los consumidores, ¿vale? Pero que yo creo que se ve recompensado con creces, como comentaba antes, en saber que tu dinero se está apoyando a un proyecto en el que crees y estás comprando un producto de calidad. Esto yo lo aplico a huerta, que es nuestro ámbito, pero para mí es extensible a cualquier cosa que se consuma, ¿vale? ¿Cómo ser consumidores y consumidoras responsables? O sea, ¿cómo usar esta arma tan poderosa que tenemos en nuestras manos? Pues en primer lugar, reducir el consumo, ¿vale? Planificar las compras, no dejarnos llevar por impulsos y reducir el desperdicio. Las cocinas de sobras de las abuelas de toda la vida, reutilizar todo hasta que ya no haya más manera de reutilizarlo, reparar aparatos,
las 3 R's de toda la vida: reducir, reusar y reciclar, a la que yo añadiría una 4ª R más, que es rechazar, ¿vale? Rechazar esas cosas que nos regalan y no vamos a utilizar. El merchandising, la bolsa, el envase. Si yo llevo mi bolsa y tú me ofreces una, no me des bolsa que ya tengo. Por muy bonita que sea la bolsa, por muy bonita que sea esa tote bag, cuando ya tengo 40 en el armario de casa. Con eso va pues a la propaganda de que te regale una camiseta con no sé qué. Si no lo vas a utilizar, recházalo, ¿vale? No pasa nada, otro lo querrá que venga detrás y otro le dará uso, pero si tú no lo vas a usar, recházalo. Luego, en segundo lugar, consumir productos y servicios locales de segunda mano y ecológicos. Evitar plásticos, intentar reutilizar envases todos los posibles, llevar tus propios envases cuando vayas a la compra, recipientes y demás. Y ya bueno, por último, deciros eso como conclusión: recordaros que vuestra forma de consumir tiene grandes consecuencias a muchos niveles y que los exponemos con cabeza. Pero también no facilitarnos y no hacer de esto, no dejarnos abrumar. No pasa nada porque yo compré la ensalada en bolsa, porque a lo mejor ese es mi capricho y es algo que a mí me supera lavarla así. No necesitamos a 100, 200 personas haciendo esto perfectamente. Lo que necesitamos es que todo el mundo se esfuerce y lo haga en medida a sus posibilidades. Gracias. Yo no sé qué voy a decir después de estas dos personas que me acompañan. A mí no me ha dado tiempo a escribirme nada, estoy tomando aquí notas para ver si las... Pero, frente a lo que ha dicho el compañero José Ramón, yo siempre digo, y se ve mucho por las redes, ¿no? No hay acto más revolucionario que tener tu propio huerto. O sea, no hay nada más revolucionario hoy en día que tener tu propio huerto y comer tus propios alimentos. Luego también con el tema del consumo, yo tengo un amigo que en esta nueva ola de la sostenibilidad y del ecologismo, ¿no?, que ha abordado la industria, dice que en este mundo estamos dos tipos de personas, los que quieren vivir más y los que queremos cambiar el mundo. Tenemos que comer todo saludable, es que eso es una evidencia que para mí no hay debate. El que solo quiere comer más saludable solo sabe que simplemente tiene que ir a buscar el sello y da igual que esté producido en Sudáfrica, que eso no lleva agroquímicos y para él, para su beneficio personal individual, para tener mejor salud, puede ser. Pero si la visión es global y tal, o sea, es una aberración. Es una aberración y yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos la certificación, nosotros como pequeños productores siempre tenemos ese dilema y esa crítica a la propia certificación. Cuando tú empiezas y produces poco, no necesitas el sello porque tú vendes a gente cercana que confía en ti. La gente que cuando yo empecé me conocía, yo no necesitaba el sello para ellos. Pero cuando das el paso a profesionalizarte y necesitas sacar un sueldo, yo siempre digo que el sello es una herramienta comercial. No, para mí, yo me he sacado la certificación porque no me cuesta nada, porque yo lo hago ecológico, pero realmente es una garantía para esa persona que solo piensa en comer saludable y que no me conoce. Pero realmente para intentar cambiar el mundo y lo que han hablado los dos de los hábitos de consumo y eso, el sello, ya lo estamos viendo, no significa nada. Que nos traigan una naranja con el sello ecológico de Sudáfrica no tiene sentido. No tiene sentido. Me ha gustado mucho también, yo llegué a la huerta de rebote por la crisis de la construcción hace 10 o 15 años y me ha gustado mucho lo que ha dicho porque es que la huerta yo desde el principio no me da tiempo, pero es inspirador. Yo esta mañana mismo pensaba la gente que te dice no, pero es que la tierra te tiene que gustar, es que te tiene que gustar, como diciendo no, es que tienes que ser especial para que te lances a eso. Y yo esta mañana reflexionando, porque la huerta lo que te da coincidía totalmente. Yo desde que empecé, lo que pasa es que no te da tiempo, es muy inspirador y a mí me apetecía incluso escribir, pero es que nunca me dio el tiempo para escribir, pero realmente es inspirador. Veía el mundo del empleo, del trabajo negro negrísimo, venía de la construcción, yo era de dinero, yo estaba ahí con un ordenador de horas y fue la única salida medio, ni tener a nadie que me esté pisando aquí el cuello, ni... O sea, yo trabajo para mí y eso.
si tú echas cuentas de las horas, o sea, si tú echas las cuentas como en cualquier trabajo, de las horas y lo que sacas a final de mes es un sueldecillo, pero lo que te da, o sea, lo que te aporta trabajar la huerta, eso no lo sabe nadie hasta que no lo hace. Y hay que lanzarse, ¿no? Eso que es, porque oigo mucho de, no, es que la tierra te tiene que gustar. Pues si yo llegué de rebote. Si yo llegué de rebote. Y ahora, pues hombre, a ver, nunca puedes decir no, pero yo de momento lo veo claro que ahí sigo. Y cuando está ahí en plan... Sí, yo también siempre he dicho que la huerta es una montaña rusa en cuanto al ánimo, ¿no? Porque las frustraciones que he conocido con 4 años, o con cuántos has dicho, es que son continuos. Yo a veces, con mis clientes tengo un grupo de WhatsApp que a veces les cuento alguna y parece, me empiezan a dar el pésame como si tal, y yo pienso por dentro, si solo os he contado una, os he contado la de que ya tengo que explotar y se lo tengo que contar a alguien, pero si yo os contase el día a día, porque como yo digo, desde las esporas de los hongos hasta el jabalí, o sea, todo lo que hay allí en medio es una lucha constante. Es una lucha constante, pero creo que también, se lo digo a compañeros, cuando te frustras, es asumirlo. Es asumirlo, que hay parte... Puedes salvar algo poniendo medios, pero hay una parte que toca compartir. Toca compartir con esos pájaros tan bonitos que ves por allí, porque si no, las frustraciones son muy grandes. Perdona que esté todo tan... Con el tema del consumo, que para mí es lo importante de este tema. Tener conciencia de hacer un consumo. Creo que el mejor consumo es el más pequeño, de todo, en general. El más pequeño. Y luego es un tema complicado, porque cuando hablas de precios y de tal, todos sabemos cómo está la sociedad y hay gente que está así a final de mes. Pero luego también es un tema de prioridades. Como ha dicho él, hay gente, yo veo la sociedad en la que vivimos, hay gente que le cuesta llegar a final de mes, pero que le compra un móvil de 1.000 euros a su hijo. O sea, ahí hay algo que no... También me repito mucho con un tema que me sorprendió. Después de la pandemia salió un estudio sobre consumo para ver cómo había cambiado los hábitos de consumo después de la pandemia, que muchos pensábamos que a lo mejor no servía para mejorar. Después de la pandemia, el consumo en alimentación no sé si había bajado un 4% y el consumo de complementos había subido un 8, un 10 o un 12%. O sea, la gente se lo quita de comer para comprarse gafas de sol, unas zapatillas. O sea, lo que hay que tener es un poquito de cabeza a la hora de o la gente está comprando en su casa por Amazon tornillos y tiene debajo de su casa una ferretería. Pero si es... No, es que no sé, yo creo que es poner sentido común a las cosas. Yo produzco en ecológico y tengo la certificación, pero a mí no me van a ver nunca en la sección ecológica de ningún mercado. Me van a ver comprando algo ecológico de un supermercado, llámese Alimerca, Corte Inglés, nunca. Yo le compro la patata a mi vecino, que la planta como la ha plantado toda su vida, ni tiene certificación ni nada, cuando yo me quedo sin ella, se la compro antes a él que irme al Corte Inglés o a la Alimerca a comprar una patata ecológica. Más allá del precio, es el concepto de que me han traído una patata, de que al que la ha cultivado le han pagado una mierda, y... Sí, el concepto. Entonces, bueno, yo creo que más o menos lo que quería explicar y tal está. Gracias a la Asociación Pedro Menéndez por haberme invitado y por haber organizado esta charla. Yo soy Alberto Fernández y tal y como os han presentado parece que yo soy el que dirige, ¿no? la Huerta Libélula, la Asociación Libélula. No es así, es Susana Ruiz, que por desgracia no pudo estar aquí, así que soy yo, que soy un socio, hablaré de la asociación y demás, ¿no? Para no repetirme, porque somos de hablar el último, de intervenir el último, voy a cambiar un poco la hoja de ruta, así que voy a
voy a intentar hacerlo lo más dinámico y lo menos aburrido posible. Entonces voy a empezar hablando de lo que es la asociación, qué ofrece, cómo nació y demás, para después un poco sumarme al hilo de todas nuestras historias personales y demás que nos llevan a lo mismo, ¿no? Bien. En primer lugar, yo estoy hablando en la mesa. ¿Se me oye bien de todas formas? Sí, vale, perfecto. Bien, pues la asociación Libélula es súper antigua. Yo creo que está vinculada, yo creo, a cualquiera. Todos los proyectos que existen ahora, de alguna forma u otra, todos tienen algún tipo de vinculación con Libélula, con Susana, o la tuvieron, seguramente. ¿No? Nació en el 2006, hace casi 20 años, ¿no? Y básicamente lo que hace es promover iniciativas de corte agroecológico a nivel, digamos, colectivo. Se trata de una cuestión de cohesión social y demás. Volviendo al tema de la introducción, cuando hablábamos de la presentación, cuando hablábamos de autoconsumo, pues tiene que ver con todo lo que hoy en día se denomina pues, sostenibilidad, que es algo en realidad bastante antiguo, economía circular. ¿Quién no ha heredado una bicicleta o ropa de sus hermanos mayores o hermanas mayores? En realidad eso ya es la economía circular, no es nada nuevo, suele pasar, son ideas que han existido siempre, pero que, bueno, que de repente por lo que sea se vuelven más relevantes o se recuperan por algún motivo útil, ¿no? El proyecto de Libélula tiene que ver también con el mantenimiento de la biodiversidad. Nos ha mencionado mucho, comento en esta charla, que la mayoría de grandes empresas de agricultura tienden a apostar por el monocultivo. Está muy bien, quiero decir, tiene sentido porque es más eficiente. Venimos de la necesidad de evitar hambrunas, ¿no? A ver, el reto no es tanto pasar hambre, sino comer bien, comer de calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, proyectos como el de Libélula tienden a promover la biodiversidad, es decir, cuando alguien se acerque, que espero que alguien se anime a ir a la huerta Libélula, aquí en el Claviero, al pasar el tanatorio, un poquito, se puede ir caminando incluso, ahí está. Entonces, verá que hay muchísima biodiversidad, es decir, no es un monocultivo en absoluto, hay invernaderos, son como unos 8.000 metros cuadrados de tierra y ahí hay de todo, es decir, se promueve un tipo de, bueno, la sostenibilidad, la diversidad, ¿no? Y también se trata de orientarse, todo este movimiento también agroecológico, al tema de temas identitarios, ¿no? Es decir, hay mucha plancha después para hablar de la plaza, no sé si va a haber en el debate, creo que sí, pero tiene que ver un poco con la identidad, ¿no? Con quiénes somos, con que se apueste por la globalización, pero sin perder los componentes positivos de lo más local, lo que hoy en día llaman globalización, por una mezcla de los dos términos, globalización, localización, ¿no? Es decir, podemos ser globales sin perder tampoco nuestra identidad. En inglés, pues, la plaza en realidad es una joya etnográfica, es cultura que está viva. No querría polemizar tampoco con esto, pero quiero decir, muchos pensamos, lo voy a sumar, que la verdadera cultura no está en museos, son como momias ahí disecadas, es decir, la verdadera cultura está todos los días en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la plaza tiene un valor tremendo. Incluso cuando uno viaja, hay tanto de que hablar, pero bueno, Pedro Menéndez, que es está en boca de todos porque esta asociación, bueno, imagino que tendrá contacto con las personas de San Agustín de la Florida, ¿no? Que es la ciudad que fundó. Yo tuve la suerte de vivir y de trabajar en Florida unos años. Iba allí de vez en cuando y demás, y bueno, a ver, les encantaba pensar, yo soy del banco, ¿no? Pero la familia de mi madre siempre es aquí, siempre estoy muy vinculado y demás. Pues les encanta Avilés, es decir, tienen casi delirios con Avilés en el buen sentido de la palabra. ¿Qué sucede? Que uno va a Avilés State y se da cuenta de que tienen muy buenas intenciones, pero lo que hay es una especie de parque temático, una copia bastante, ahora que no me oye nadie, regulera, vamos a decirlo así, de la Fuente de los Caños, y dices, pero si esto es un poquito cutre. Es decir, y en cambio aquí tenemos lo auténtico, ¿no? Y casi tenemos a veces que pelear porque no nos lo derriben o lo que sea, en fin. Entonces, el mantenimiento de este tipo de joyas a nivel etnográfico y cultural es muy importante y no existe el concepto de plaza, ¿no? Entonces, bueno, la asociación Libélula va un poquito en esa dirección. Bien, se ha mencionado la soberanía alimentaria, no sé si hace falta aclarar qué es esto. Básicamente consiste en poder tener cierta... Autónomo no es nadie, eso es un ideal, ¿no? Pero bueno, no se puede acercar un poquito. Pero a mí me gusta más hablar de reducción de dependencia. Es decir, el desarrollo histórico nos llevó a vivir en ciudades porque era más práctico, ¿no? No hay que olvidar de dónde se viene. Seguramente sabemos que hay gente, seguramente sigue habiendo gente, que recordará que sus abuelos en Granada vivían en cuevas. Vivimos de eso, es decir, no había en el pueblo de mi bisabuelo de Zamora, pues creo que llegó el agua corriente en los 80. Es decir, hay historias de terror de gente que todavía está bien. Es decir, a la luz de eso tiene mucho sentido habernos encerrado en colmenas de 2 o 3 habitaciones.
Pero eso tuvo ahora la contrapartida de que cuando se gigantiza todo, se empieza con los monocultivos, con los pesticidas y demás, de repente uno se da cuenta que a eso iré después, lo que me pasó durante la pandemia, que se da cuenta que está preso. O sea, ¿qué opciones tengo yo en realidad? Solo podía, por el confinamiento y las restricciones, solo podía elegir entre Imerca y Mercadona, lo que me quieran vender. Y si suerte tenía, se oía pollo ese día. ¿Cuántas veces en la casa sí, no habiendo pollo? Entonces, quiero decir, la soberanía alimentaria es un tipo de soberanía, evidentemente, y tiene que ver con, vamos a decir, porque no me gusta tampoco la palabra empoderamiento, como resiliencia, creo que tenemos palabras en el español ya, como resistencia, perseverancia, pero bueno, hay que ser prácticos. Si a alguien le funciona decir resiliencia o empoderamiento, genial. Entonces, sirve para que podamos tener un poco menos de dependencia, para poder decidir. Y también para no rompernos tanto la cabeza. Yo, por ejemplo, hablaré después del proyecto que estoy iniciando, gracias a que ahora mismo tomo pues, mis berzas, mis calabazas, que van con más pena que gloria, porque yo voy por ecológicos, soy todavía muy torpe y demás, pero por lo menos me quité de la cabeza ese problema, no sé, me acuerdo del dato, es que uno lee tanta información que ya no sabe muy bien distinguir si es... Pero creo que de media, cada ciudadano, entiendo que era español, europeo, creo que comemos a la semana media tarjeta de plástico, el equivalente. Pues, ¿cómo puede ser eso? Pues, por ejemplo, los vasitos de café, de estas expendedoras. ¿Quién no se ha tomado un vasito, un té o un café? Vale, es de cartón. Es decir, ¿cómo puede sostener el líquido caliente? Pues porque tiene una capa de plástico. Esa capa de plástico, con el calor, tiende a desprenderse y nos lo bebemos. La vida te cambia cuando sabes estas cosas. Entonces vas intentando dar pasos atrás para que estés lo menos, vamos a decir, enmarañado en la tela de araña en la que nos hemos metido. De nuevo, razonablemente, porque al final, ¿qué estaba detrás? El pasar hambre o el solo comer una vez al día, y mal seguramente, ¿no? Incluso otras enfermedades del raquitismo o de la desnutrición, ¿no? Pero bueno, ahora mismo la batalla es otra y es otro nivel la cuestión. Bien, entonces, en este contexto la Asociación Libélula funciona de forma asamblearia. Es cierto que hay que remarcar que si alguien quiere contactar y demás, va a hablar con Susana, que es la propietaria de la finca y demás, lleva un poco la voz cantante, pero quiero decir con esto que es muy participativo, es muy inclusivo, todo el mundo es bienvenido, no hay hasta donde yo sé restricciones de ningún tipo, siempre y cuando uno mantenga las formas, supongo. Y bueno, hay asambleas periódicas, más o menos 4 al año. También hay jornadas de puertas abiertas, más o menos 2 al año, pero los miércoles es el día donde Susana suele llevar a los voluntarios, abre las puertas para que cualquier persona, más o menos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, yo siempre solía avisarle, por si acaso había algo imprevisto, había ya demasiada gente, pues ella abre las puertas y bueno, la ayudas, tienes contacto con la tierra, porque eso me parece algo muy importante, ¿no? Estábamos hablando de lo importante que era volver a la tierra, pero claro, ¿qué opciones tenemos, no? ¿Alguien quiere comprar una tierra? Pues quizás no. Yo personalmente creo que se está regalando, o sea, sobre todo los terrenos rústicos, 500 metros, 1000 metros, uno puede hacerse un bancal con todo y por la zona de Gozón o Carreño están literalmente tirándolo. Pero bueno, imaginemos que uno no tiene ni dinero, que no se atreve o lo que sea, que fue como me pasó a mí, ¿no? Es decir, yo venía... Susana te va a dar la oportunidad de poder tener contacto con la tierra y ver qué te parece, qué sensaciones tienes, ¿no? Entonces, me gusta mucho hablar, ¿eh? Si me paso de tiempo, que alguien me haga una seña, por favor. Ya te aviso yo, Vale, gracias. Así que, bueno, hay jornadas de puertas abiertas, pero luego hay voluntariado. Las opciones para formar parte o para adherirse a la Asociación Libélula, pues puedes hacerte socio, que es lo que soy yo, por eso estoy aquí. Que bueno, no es obligatorio, pero bueno, se paga una cuota de 10 euros y a partir de ahí, pues bueno, tienes derecho a pues, intervenir en las asambleas, puedes formar parte de diferentes comisiones. A mí me interesa mucho ahora mismo el tema de los no perecederos, estoy en ella, porque esa es otra cara de la moneda, ¿no? Es muy interesante hablar de autoconsumo, pero es imposible llegar a eso. O sea, aquí no podemos, por cuestiones climáticas, no vamos a poder nunca producir nuestro aceite de oliva, no es razonable. Entonces, ¿qué pasa? Estamos intentando crear relaciones de confianza con otros productores de otras zonas. Zamora y Valladolid, el garbanzo de Fuentesauco, Olivares, productores de aceite más del sur y demás. Entonces, bueno, este tipo de agrupaciones o de subramas dentro de la asociación pues están abiertas a los socios. También se puede ser voluntario, se puede participar en talleres, en debates, en charlas, de cualquier manera. También se pueden adherir al correo, es una especie de newsletter donde mensualmente Susana manda las novedades, incluso también tiene una opción a comprar lo que se vende. Casi se me puede olvidar, me quería
que se me fuera el pensamiento cuando hablábamos del tema de los precios y demás, es que querría remarcar que además muchas veces los precios que se ven en la plaza son más bajos que los que están en los centros, bueno, cualquier supermercado. Mismamente yo puedo decir que, no es por hacer publicidad, pero precisamente compré naranjas, no como decir a quién, porque somos todas partes implicadas, por 1,80 el kilo y son ecológicas, son aquí. Es decir, son precios que ni siquiera hay que asociarlo a algo que se va de madre, al contrario, de hecho suele ser más barato. Bien, y por último también están abiertos a diferentes proyectos. Vale. Actualmente tienen, así como mención que puede resultar interesante, lo que he dicho de la agricultura, ir a trabajar la tierra en la propia huerta, en Ibérula, como he dicho, son 800 metros cuadrados, hay 1000 cosas que hacer, eso son seguramente te da a elegir normalmente y demás. Miércoles de 10 a 1, y luego también hay visitas guiadas, hay charlas y debates, y también de primavera-verano, que no lo mencionó ningún compañero, suelen ir al mercado de raíces viejo, no sé si alguien lo conoce. A mí me da mucha pena porque solo es en primavera y en verano, y a mí me encanta porque es el fin de semana, que es muchas veces la gente no puede ir a la plaza porque es lunes laborable, ¿no? Normalmente es por la mañana. Entonces el raíces suele ser una buena opción, incluso se suman nuevos vendedores que no suelen estar en la plaza, como Cantamisina, que están de cielo, me parece, ¿no? Y otros productos cosméticos o pan, harinas, ¿no? Y demás. Y también se junta la Ibérula, se orienta a temas actividades que se están perdiendo. Se juntan en grupos para velar hablanas, para tejer, incluso forma parte de una red de semillas ancestrales. Para el que no lo sepa, son semillas que escapan al poder de, vamos a decir, las grandes corporaciones que las están modificando. Que eso es harina de otro costal, porque lo que quieren hacer ahora con los transgénicos, que quieren incluso no etiquetarlo y demás, esa es la nueva guerra, ¿no? Es decir, que haya transgénicos, vale, de acuerdo, pero que se le dé opción al consumidor a poder tomar una decisión. Pues quieren enmascararla con una falsa bandera de agricultura ecológica. Eso es un problema muy grande porque es un ataque tremendo a los productores ecológicos, ¿no? Entonces, bueno, si uno se da el paso y contacta con la asociación Ibérula, pues puede hacerse guardián de semillas. Por ejemplo, el TC con maíz blanco, asturiano, con semilla de calabaza, que es buenísima y demás. La gente es muy solidaria, ya digo, invito a todo el mundo a que contacte o a que se pase un día porque es muy abierto y demás, hay gente de todas las edades, todos los fondos culturales y demás, no hay ningún problema. Además colaboran con esta red de voluntarios europeos, siempre hay alguien de Holanda o de Alemania por ahí ayudando y es una atmósfera muy bonita. Y no sé cómo vamos de tiempo. Claro, teníamos 5 minutos. 5 minutos, vale, bueno, pues mi historia. Yo soy un millennial, que se llama. O sea, yo soy de esa, por poner un poco de dramatismo, yo soy de esa generación, de esa época donde mi madre me decía que las placentas de las mujeres embarazadas salían negras por culpa de la polución. De hecho, algunos nacimos con problemas respiratorios, yo tengo asma. Es verdad que se da en mi familia, ¿no? Pero bueno, casualidad o no, yo tengo asma, se está haciendo esto a mi madre por aquí, por Avilés toda su vida. Entonces, yo crecí soy de esa generación que en cierto modo, pues bueno, nos lavaron un poco el cerebro, es decir, hicieron una jerarquización de los oficios y demás que vienen muy de atrás por el tema de trabajar con las manos o que no sé, cierto tipo de trabajos, todos sabemos de qué hablo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sin que nadie me dijera nada, porque es una filosofía que está, una ideología que se disuelta en el ambiente, pues te va separando un poco, ni siquiera lo concibes. Mi padre que era profesor también, pues ayudaba a un amigo suyo en Antromero, en el Pozón, con una huerta, pero yo no quería saber nada. De hecho, yo recuerdo a mi padre plantando patatas, pero yo no quería saber nada. Que asco, bichos, es decir, asociamos incluso que esa es otra historia por el tema de las lechugas, el bicho como que asco, cuando en realidad debe ser la piedra de toque, de que eso está bien para comer. Si lo come el bicho, es que es bueno, tampoco es para donde quitar el caracol, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo de esa generación y al final decidí estudiar una carrera. De hecho, soy licenciado, tengo 2 másteres, soy doctor. La crisis a mí del ladrillo me dio de otra manera, en filosofía contemporánea. Luego en Estados Unidos hice un máster en lingüística y ahí empecé a dar clases y ahora me gano la vida dando clases de inglés, básicamente, soy profesor de inglés. Entonces, la crisis del ladrillo a mí me afectó de otra manera, yo me tuve que ir al extranjero si quería trabajar de conmigo. Entonces ahí tuve posibilidad, porque los profesores somos muy solidarios entre nosotros, me dejaron colarme en clases de agricultura en la Universidad de Florida y bueno, los profesores verdaderamente eran extraordinarios, lo que pasa es que yo quedé espantado porque usaban pesticidas sin ningún límite. Era Onsetia, las pascualas, da igual, hay mosca blanca, echarle no sé qué. Entonces pasabas por el campus, la parte que tenían tenía una infraestructura espectacular, tenían sus invernaderos y demás, y había carteles de no entrar
hasta tal día, el 14 de no sé qué, porque es que, y la profesora te lo explicaba, es que esas sustancias dan cáncer. O sea, a mí me parece algo increíble cómo podían estar, incluso para plantas ornamentales. Entonces ahí ya empecé a pensar que eso ya no podía postergarlo más, con todo lo que iba leyendo de los microplásticos y demás. Entonces, bueno, aparte ya había notado cierta inflamación en mi cuerpo por los alimentos que iba tomando y demás, porque allí, volviendo a lo mismo del tema de San Agustín de la Florida, es muy complicado encontrar comida de calidad. Y la que te encuentras es carísima, hasta el punto de que puede no darte el sueldo, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia me puso toda la vida de vuelta y media, y entonces pensé que, bueno, cualquier día me llegaba la hora, así que tenía que dar el paso. Yo siempre iba con mi madre después de la pandemia a la plaza, y ahí conocí a Susana. Y ahí empezó todo el tema del contacto con la huerta y demás. Como dije, yo los ahorros que tenía no me daban para una casa, pero sí para una huerta. Pero no quería pillarme los dedos, ¿no? Entonces empecé yendo a Libélula y, bueno, en efecto descubrí que la intuición que tenía era algo que era real, o sea, me gustaba mucho. Y ahora estoy empezando mi propio proyecto en un buzón, en un complejo de buzón. Y creo que eso es todo con esto. No sé si podéis hablar.